Good morning everyone, buenos días con todos los presentes. Vamos a continuar con otra revisión de otro examen anterior del TOEFL IBT. Esta es la sesión del reading, como les mencioné antes, vamos a hacer todos los reading primero y luego de todos los reading hacemos las otras secciones. Como menciono también, solo tienen 17 minutos por reading. Es muy poco tiempo, créanme, y tienen que analizar rápido y responder rápido. Bueno, vamos con la primera pregunta. El tema de este reading es Extinction of the Dinosaurs, la extinción de los dinosaurios, dice. De acuerdo con el párrafo 1, ¿cuál de las siguientes es verdad? En la última etapa, bueno, late es como último, tarde, del clima cretáceo. Vamos a leer primero el enunciado, el párrafo. Dice: paleontólogos han argumentado por un largo tiempo que la demisión, lo que vendría a ser la desaparición, muerte de los dinosaurios, fue causada por alteraciones climáticas asociadas con bajos cambios en las posiciones de los continentes y mares resultando de las placas tectónicas. Dice: y aunque los cetáceos, que dice que fue el último periodo del Mesozoico, de la era mesozoica, durante los cuales los dinosaurios florecieron, dice, largas y profundos mares cubrieron extensivas áreas de este continente, datados desde las diversas fuentes, incluyendo evidencia geológica preservada en el suelo del mar, sedimentos en el suelo del mar, indican que la posterior el clima cretáceo fue muy similar al de estos días. El día era no tan caliente y la noche no tan fría. Los veranos eran no tan calientes y los inviernos eran bastante frigid. Frigid, vamos a traducirlo porque no estoy muy seguro qué significa eso. Frígidos. Asumo que debe ser como frío, ¿no? No tan fríos ya. Dice, en lo profundo del mar, sobre los continentes, probablemente se almacenaba la temperatura, y esta estaba cercanamente al aire, manteniendo esta relativamente constante. Entonces, aquí podemos decir que la temperatura estaba constante, ¿no? Entonces, ya leímos todo el párrafo, vamos a ver cuáles son las opciones. Dice, veranos eran muy calientes y los veranos eran muy fríos. No, porque aquí dice que los días no eran muy calientes, el verano no era muy caliente y los inviernos no eran tan frígidos. Entonces la A no es la opción correcta. Literal B. En los profundos mares de los continentes causaban frecuentemente cambios de temperatura. Tampoco, porque aquí dice que en los profundos mares en los continentes probablemente se almacenaba la temperatura. No es lo mismo. La C. El clima era muy similar al clima de estos días. A ver, aquí vamos a ver si dice eso. Por aquí creo que decía, el clima era similar. Vamos a traducir esta parte, a ver. Indica que esto de aquí. Vamos a traducir esta parte. Dice, indican que el clima del Cretáceo superior era más suave que el actual. Más suave. ¿En qué parte? En milder. Debe ser esta parte de aquí. Milder, más suave, ¿sí? Entonces aquí dice, indica que el clima en la Cetáceo superior, clima era milder, más suave que el de hoy día. En cambio aquí dice, el clima era muy similar al de hoy día, al clima de estos días, no es lo mismo. Y literal de que es la respuesta, dice, el clima no cambiaba dramáticamente de temporada a temporada. El clima no cambiaba dramáticamente de temporada a temporada. Literalmente vendría a ser contrastar con esta parte que dice, manteniendo este relativamente constante. Aquí muestra que por lo menos la temperatura se mantenía constante, pero vamos a tratar de leer de nuevo a ver en qué parte exactamente
se puede inferir esta parte de aquí. Por descarte ya vimos que no es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. Es la D. Pero dice, el clima no cambiaba dramáticamente de temporada en temporada. Vamos a leer de nuevo, dice. Dice, los paleontólogos han argumentado que a lo largo tiempo que la desaparición de los dinosaurios fue causada por una alteración climática asociada a los bajos niveles, bajos cambios de posición de los continentes resultando de las placas tectónicas. Y aunque los cetáceos, aunque a través de los cetáceos largas, profundos mares cubrían extensivas áreas de los continentes, desde estas diversas fuentes, incluyendo la evidencia geológica preservada en la profundidad de los mares, los sedimentos indican que en la era de cetáceos el clima era más suave que el de hoy día. Los días no eran tan calientes, ni las noches tan frías, los veranos no eran tan calurosos, ni los inviernos tan frígidos. Los profundos mares en los continentes probablemente almacenaban la temperatura en las proximidades del aire, manteniendo este relativamente constante. Creo que lo único de lo que podemos inferir ahí es la parte que dice que era más suave. Que el clima cretáceo era más suave que en estos días. Tal vez considerando eso, que es suave, que el clima era más suave y que la temperatura se mantenía constante, podemos decir que el clima no cambiaba dramáticamente de temporada en temporada. Bueno, ese es el problema con este examen, hay que saber inferir bien. En este caso, por descarte podemos decir eso. Ya, vamos con la pregunta 2. Dice, ¿cuál de las siguientes razones es sugerida en el párrafo 2 para la extinción de los dinosaurios? Vamos a leer el párrafo 2. En el fin de la era cretácica, los geólogos grabaron o mostraron registros de estos caminos de los mares retratados desde el continente, la parte trasera del continente, dentro de las cuencas de los océanos. No había nadie que conociera por qué. Sobre el periodo acerca de 100, no sé si es 100.000 años, mientras los mares de aquí, sí no sé qué significa pull back. Vamos a traducir. Mares retirados. Mientras los mares retrocedían. What says pullback. Los climas alrededor del mundo llegaron a ser dramáticamente más extremos. Días calurosos, noches frías, veranos calurosos, inviernos fríos. Tal vez los dinosaurios podrían no tolerar esta extrema temperatura, estos extremos cambios de temperatura, y llegaron a extinguirse. Ya, ¿qué dice la pregunta? ¿Cuál de las siguientes razones sugiere el párrafo 2 para la extinción de los dinosaurios? Literal A. Cambios en las longitudes de los días y noches durante la última etapa del periodo cretácico. Ya no dice nada sobre los cambios de la duración de los días ni las noches. Esa no es. Dice, droughts, eso creo que es sequías causadas por el movimiento de los caminos de los mares, retrocedieron dentro de los océanos. Creo que es sequías. Sí. Ya tampoco dice nada acerca de sequías. El literal C, que es la respuesta correcta, dice, los cambios de... Este aquí no sé qué significa. Del nivel. Los cambios de nivel de varios climas durante la última etapa del periodo cretácico. Esto sí lo menciona aquí. Está hablando de cambios de los niveles de varios climas, y aquí habla sobre
calentamiento de días, enfriamiento de noches, calentamiento de veranos, enfriamiento de inviernos. Entonces aquí habla sobre cambios en el clima y que estos extremos cambios de temperatura llegaron a provocar la extinción. Entonces la respuesta es la C, pero vamos a ver qué dice la D. Un extremo de crecimiento en esto de aquí, creo que es promedio. Promedio, sí. Un extremo de crecimiento en el promedio del anual temperatura sobre los 10.000 sobre 10.000 años o acerca de los 10.000. Déjame traducir toda la oración. Una disminución extrema de la temperatura media anual en 10.000 años. An extreme decrease, bueno, una extrema de crecimiento del promedio de la temperatura anual promediada, average promedio, yearly anual, sobre anual en 10.000 años. Ya, eso aquí dicen, por aquí está esa parte. Vamos a ver por qué no es así. No hubo conocimiento del por qué sobre un periodo de cerca de 10.000 años, mientras desde el principio hablamos. En el fin de la era cretácica, los geólogos registraron muestras de que los caminos de los mares retrocedieron por los continentes dentro de las cuencas de los mares. No hubo conocimiento por qué sobre un periodo de cerca de 10.000 años, mientras que los mares, este aquí no sé qué significa, se retiraron. Los climas alrededor del mundo llegaron a ser dramáticamente más extremos. Ya, sí pasó algo al respecto de 10.000 años, pero no pasó esto que dice aquí. Un extremo de crecimiento de la temperatura. Eso no fue lo que pasó. Trabajamos igual toda esta parte de aquí, porque quiero tener más en contexto lo que está aquí, también para que quede más en contexto con ustedes, porque siento que no lo he traducido bien. Al final del Cretácico, el registro geológico muestra que estas vías marítimas, aquí cuando dice seaways, caminos de los mares, lo estaba traduciendo, serían vías marítimas. Retracted from, se retiraron de los continentes hacia las principales cuencas oceánicas. Mayor sería principales y ocean basins serían las cuencas oceánicas. Ya vemos por qué la respuesta es la C. Vamos con la siguiente. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿por qué el autor menciona que los sobrevivientes que son las snakes, que son las serpientes, los lizards, lagartos, tortugas y cocodrilos, en el párrafo 3? O sea, ¿por qué el autor menciona que estos animales han sobrevivido? Vamos a leer. Aquí tenemos el párrafo 3, dice: si es verdad, aunque ¿por qué los animales de sangre fría, tales como aquí están las serpientes, los lagartos, las tortugas y cocodrilos, sobrevivieron a los fríos inviernos y tórridos veranos? Estos animales son los Mercy. Eso sí no sé qué. No, ya sé qué. Estos animales estaban a la merced del clima para mantener una temperatura del cuerpo viable, son los que con las que puedan sobrevivir. Livable es con las que puedan ser capaces de vivir. Esto es difícil de entender porque ellos no podrían ser afectados. O sea, aquí se cuestiona por qué sobrevivieron estos animales, estos reptiles como la serpiente, el lagarto, la tortuga y el cocodrilo, y no los dinosaurios. Entonces, mientras que los dinosaurios son esto sí no sé qué significa. Esto sí no sé qué significa. Lisiados. Mientras que los dinosaurios están crippled, lisiados por el cope. Eso sí no sé qué tampoco significa. Afrontar. O sea, como que dice
mientras que los dinosaurios no son capaces de afrontar esa situación. Especialmente si algunos científicos creen que los dinosaurios eran de sangre caliente. Críticas además puntualizan o señalan que en lo profundo del mar estaba habían retratado formas de avanzar sobre los continentes numerosos tiempos durante el Mesozoico. Esto sí necesito traducirlo. Los críticos también señalan que las vías marítimas poco profundas. Critics also point that the seaway vías marítimas shallow, esto de aquí, poco profundas, se retiraron, had retired from, y avanzaron sobre los continentes en numerosas ocasiones, numerosas veces durante el Mesozoico. Entonces, ¿por qué los dinosaurios sobrevivieron a los cambios climáticos asociados con las tempranas fluctuaciones, pero no con estos últimos? Ya, entonces aquí lo que cuestiona es que se dice que ya hubieron cambios climáticos antes y los dinosaurios sí sobrevivieron a esos cambios climáticos, y por qué no sobrevivirían a los cambios climáticos que se dieron después, a los cuales sí sobrevivieron la serpiente, el lagarto, la tortuga y el cocodrilo. Entonces, aunque inicialmente apelaron la hipótesis de un simple cambio climático relacionado a los niveles del mar, es insuficiente para explicar toda la información. Ya lo leímos, más o menos tenemos una idea de lo que se dice, ¿no? Y volvemos a la pregunta: ¿por qué el autor menciona la sobrevivencia de la serpiente, el lagarto, la tortuga y los cocodrilos? Literal A. Para argumentar que los dinosaurios podrían haber llegado a extinguirse porque ellos no son animales de sangre fría. Ya, esa no es la respuesta, porque según lo que vimos y entendemos, nosotros podemos entender que lo que está haciendo es refutando el hecho de que dicen que los dinosaurios no sobrevivieron porque eran animales de sangre, porque no podían manejar la temperatura, los cambios de temperatura. Entonces está refutando eso. Por eso la respuesta es la B. Para cuestionar la adecuación de la hipótesis del que los cambios climáticos relacionados con los cambios de niveles del mar causaron la extinción de los dinosaurios. Para cuestionar. Entonces, por eso lo está haciendo. Para cuestionar. Entonces, literal C, vamos a ver qué dice igual. Dice: para presentar ejemplos de animales que podrían mantener la temperatura de su cuerpo viable más fácilmente que los dinosaurios. Ya, eso también no es la respuesta, porque aquí menciona que estos animales están a la merced del clima para mantener viable la temperatura del cuerpo. Aquí lo menciona. Entonces están a la merced. Ellos no pueden mantener viable la temperatura con los cambios climáticos. Ya, acá dice: para dar soporte a la hipótesis que estos animales no eran sensibles a los cambios climáticos en el periodo Cretácico, como en estos días. Ya, eso tampoco no va al caso. Aquí no menciona nada de que si las serpientes, los lagartos, las tortugas y los cocodrilos tenían la habilidad en ese tiempo tenían la habilidad de poder soportar esos cambios de temperatura, y hoy día no. Entonces la respuesta por eso es la B. Vamos a la siguiente. La siguiente, ¿qué dice? De acuerdo al párrafo 3, ¿cuál de los siguientes es verdad sobre los cambios de clima antes del periodo Cretácico y los efectos de estos cambios en los dinosaurios? Vamos a leer el párrafo. El párrafo dice: si fuera verdad, aunque, o otra vez, ¿por qué los animales de sangre fría, tales como las serpientes, lagartos, tortugas y cocodrilos, sobrevivieron a los inviernos fríos y a los tórridos veranos? Eso ya lo habíamos leído. Estos animales están a la merced del cambio climático
para mantener su temperatura del cuerpo viable. Y es difícil entender por qué ellos podrían no ser afectados, mientras los dinosaurios estaban lisiados para poder afrontar esta situación. Especialmente si algunos científicos creen que los dinosaurios eran de sangre caliente. Críticas además puntualizan que en la profundidad de los mares ya anteriormente se habían movido, retrasado o avanzado numerosas veces los continentes durante la época mesozoica. Entonces, ¿por qué los dinosaurios sobrevivieron a los cambios climáticos asociados a estas fluctuaciones tempranas y no a estos últimos cambios climáticos? Entonces, aunque inicialmente se apelaba a que la hipótesis de un simple cambio climático relacionado a los niveles del mar es insuficiente para explicar la información. Ya dicen, vamos a releer otra vez la pregunta. ¿Cuál de las siguientes es verdad de los cambios en el clima antes del periodo Cretácico y los efectos de estos cambios en los dinosaurios? Literal A. Dicen, siempre tienen que leer todo porque la verdad a veces por descarte mejor salen las respuestas. Dice, los cambios climáticos asociados a los movimientos de las corrientes marítimas antes del periodo Cretácico no causaron que los dinosaurios se extinguieran. Ya eso es verdad, eso es lo que sintetiza el párrafo, porque el párrafo está cuestionando la teoría de que los dinosaurios se extinguieron por esos cambios de los niveles del mar, que pues, supuestamente hicieron cambios en la temperatura, en el clima. Ahora vamos a ver por qué literal B no es la respuesta. Cambios en el clima antes del periodo Cretácico causaron severas fluctuaciones en el nivel del mar, resultando en la extinción de los dinosaurios. Ya, eso es lo que se trata de probar y en este caso se está cuestionando. Entonces por eso esa no es la respuesta. Literal C. Frecuentes cambios en el clima antes del periodo Cretácico hicieron que los dinosaurios fueran mejores o más capaces de mantener la temperatura del cuerpo viable. Tampoco, nada que ver. No dice eso, dice todo lo contrario. Literal D, antes del periodo Cretácico, ahí habían pocos cambios en el clima y los dinosaurios florecieron. Ya eso tampoco es porque aquí se está argumentando que ya se habían dado anteriormente movimientos cambios en las corrientes de los mares, si no me equivoco, y que ya anteriormente se habían dado este tipo de fluctuaciones fluctuaciones. Aquí lo menciona. Incluso lo pregunta, ¿por qué los dinosaurios sobrevivieron a estas primeras fluctuaciones y no a las de ahora último? Entonces, por eso la respuesta de tampoco es la correcta. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a las 5. Son 10 preguntas. La 5 dice, ¿cuál de las oraciones, voy a darles el resumen, ¿no? Bueno, ya voy a leerlo. ¿Cuál de las oraciones de abajo mejor expresa esencialmente la información de la oración resaltada, highlighted, en el pasaje? Dicen, incorrectas opciones cambian, incorrectas opciones cambian el significado en importantes formas para dejar afuera la esencial información. Bueno, eso es un adicional. Lo que hay que hacer como tal es leer lo que está subrayado y escoger la opción que sintetiza lo que está subrayado. Lo que está subrayado dice, lo que está resaltado o sombreado. Muchas plantas y animales desaparecieron abruptamente de entre los fósiles recogidos o registrados en los movimientos de las capas de rocas documentadas en el final de la era Cretácica. Dentro de rocas representando el comienzo de la era Cenozoica. Ya eso es lo que dice. A veces cuando nosotros no llegamos a entender bien lo que está subrayado, es mejor leer lo que está antes y después. Pero en este caso, si se dan cuenta, hay un punto y un punto. Cuando hay un punto y un punto, no es necesario, gramaticalmente no es necesario porque la idea se centra entre esos dos puntos, ¿no? Ya, ¿cuál es la respuesta correcta? Los fósiles registrados sugieren
que ahí se efectuó una abrupta extinción de muchas plantas y animales en el fin de la era mesozoica. Está bien, no hay nada que diga lo contrario, ¿no? Ahora, por descarte, ¿por qué no son las demás? Esta opción sí es más por descarte. Dice, pocos fósiles de la era mesozoica habían sobrevivido en las rocas que marca el fin de la era del Cretáceos. Vamos a leer esta parte de aquí, ¿no? Pocos fósiles de la era mesozoica habían sobrevivido en las rocas. A ver, muchas plantas y animales desaparecieron abruptamente de los fósiles recogidos o registrados en los movimientos de las capas de rocas. Las capas de rocas documentadas en el fin de la era cretácica. Dice, pocos fósiles de la mesozoica sobrevivieron en las rocas. Bueno, prácticamente dice algo muy parecido, pero aquí menciona las capas de las rocas en primer lugar, y segundo, no es lo que sintetiza la idea principal. La idea principal es que lo que realmente sugiere este pasaje es que hubo una abrupta extinción de muchas plantas y animales. Muchas plantas y animales desaparecieron. O sea, lo que sugiere es que si desaparecieron, debe haberse dado por la extinción, ¿verdad? Entonces, por eso lo que sintetiza esta parte subrayada es el literal A. El literal C, ¿qué dice? Fósiles del periodo Cretácico, del Mesozoico, fósiles desde el periodo Cretácico hasta el Mesozoico, que es el comienzo del Cenozoico, habían sido removidos desde las capas de rocas que se encontraban alrededor. Ya, entonces aquí en cambio lo que está sugiriendo es que los fósiles habían sido removidos. Entonces eso no va al caso, porque ¿quién los removió? Y el literal D, plantas y animales de la era mesozoica eran capaces, déjame ver si esto significa capaces o incapaces. Incapaces. Plantas y animales de la era mesozoica eran incapaces de sobrevivir a la era cenozoica. Se podría inferir eso, pero no te dice por qué. Entonces, como no completa mucha información, la respuesta es la A. Vamos con la pregunta 6. Bueno, la idea de esto no es que se den cuenta. Estos exámenes son complicados. Entonces hay que practicar bastante para poder inferir la idea que ellos quieren que tú infieras. Pregunta 6, perdón. Dice, en el párrafo 4 todas las siguientes cuestiones son respondidas, excepto. En el párrafo 4 se responden a muchas preguntas, excepto a una. Vamos a leer el párrafo 4. Dice, insatisfacción con las convencionales explicaciones de la extinción de los dinosaurios dirige a la sorprendente observación que en giro ha sugerido una nueva hipótesis. Muchas plantas y animales desaparecieron abruptamente de los registros de fósiles, que es en uno de los movimientos de las capas de rocas documentadas en el fin de la era cretácica, dentro de rocas representando el comienzo de la era cenozoica, la era después del Mesozoico. Entre la última capa de Cretáceos, de las rocas cretácicas,
y la primera capa de rocas cenozoicas, ahí había a menudo una delgada capa de arcilla. Científicos sienten que ellos podrían obtener una idea de cómo una larga extensión tomó para determinar o determinantemente cómo la longitud de esta tomó el depósito de un centímetro de arcilla. O sea, han encontrado una capa de arcilla y los científicos quieren que puedan determinar cuánto tomó, how long es cuánto tiempo. Cuánto tiempo esta extensión tomó para formar un centímetro de capa de arcilla. Ellos piensan que ellos podrían determinar el tiempo que ésta tomó en depositarse, la arcilla, para determinar la cantidad de elemento irradium que este contiene. Los pongo en contexto, más adelante si ustedes leen, menciona que el irradium no ha sido un elemento común en la Tierra, llegando a ser, IR no es común en la Tierra desde un comienzo de la historia de la Tierra, porque este usualmente existe como un estado metálico y este fue preferencialmente incorporado en el núcleo de la Tierra, del planeta. Ya, entonces lo que trata de decir es que más adelante te menciona que el IR, ese elemento, el irradium, este de aquí, no es común en la Tierra y que hay una cantidad de irradium en la superficie de esa zona que está esparcido como arcilla. Entonces ellos pueden determinar cuánto tiempo tomó en esparcirse esa cantidad de irradium para determinar si ese irradium se generó normalmente o vino fuera del planeta Tierra a través de un meteorito, por ejemplo. Entonces dice en el párrafo 4, ¿cuál de las siguientes cuestiones es respondida? Excepto, vamos a analizarlas acá que supuestamente sí son respondidas, la B, la C y la D. La B, ¿por qué los científicos están interesados en determinar cuánto tiempo tomó en depositarse la capa de arcilla al fin de la era Cretácica? Vamos a traducir toda esta página, todo este texto, porque yo siento que no lo traducí, no me di a entender bien en esa parte. Los científicos sintieron que podían tener una idea de cuánto tardaron las extinciones determinando cuánto tiempo llevó en depositar ese centímetro de arcilla y pensaron que podrían determinar el tiempo que tomó depositar la arcilla determinando la cantidad de elemento iridio. Científicos sintieron que ellos podrían obtener una idea de cuánto las extensiones tomaron determinando cuánto tiempo, how long, esta tomó en depositar la arcilla en un centímetro, o el irradio en un centímetro de arcilla. Y ellos, a través de esto, podrían determinar el tiempo que tomó en depositarse la arcilla por determinada cantidad de elemento irradio que contenían. O sea, ellos quieren saber, quieren determinar esa cantidad de tiempo para saber cuánto tomó la extinción. Cuánto tiempo tomó el periodo de extinción. Entonces, la respuesta B dice, ¿por qué los científicos estaban interesados en determinar cuánto tomó depositarse la capa de arcilla en el final de la era Cretácica? Sí tiene una respuesta, para saber cuánto tomó la extinción. Entonces, por eso esta pregunta sí está respondida. Literal C. Dice, ¿cuál fue el efecto de la sorprendente observación que los científicos hicieron? Eso sí lo dice más arriba. Insatisfacción con las convencionales explicaciones de los dinosaurios de la extinción de los dinosaurios, dirigió a una sorprendente observación que esta volcó, que sugería que una nueva hipótesis.
Ya, entonces, ¿cuál fue el efecto? ¿Cuál fue el efecto que la sorprendente observación de lo que los científicos hicieron? Se sugirió una nueva hipótesis. Ese fue el efecto. Literal D. ¿Por qué los científicos querían más información acerca de la extinción de los dinosaurios en el fin de la era Cretácica? Bueno, los científicos siempre han querido más información sobre eso. Pero igual veamos si ubicamos eso aquí. Dice, muchas plantas y animales desaparecieron abruptamente por fósiles registrados, formas de capas de rocas aumentados en el fin de la era Cretácica. Estas rocas presentando. Ya, ¿por qué querían? Porque muchos fósiles, esta es la razón, porque muchas plantas y animales desaparecieron abruptamente. Ellos querían saber por qué muchas plantas y animales desaparecieron abruptamente. Por eso querían los científicos más información acerca de los dinosaurios, la extinción de los dinosaurios en el fin de la era Cretácica. Porque muchas plantas y animales desaparecieron abruptamente, los fósiles de las capas de rocas documentadas en el fin de la era Cretácica. Entonces vamos a ver por qué la pregunta A es la que no está respondida. ¿Qué dice la pregunta A? ¿Por qué hay ahí una capa de arcilla entre las rocas de los cretácicos ancenozoicos? Entonces el por qué la capa de arcilla está ahí es lo que no sabemos, lo que no se responde. Entonces más adelante se lanzan algunas hipótesis. Puede ser que venga de un meteorito o lluvias de meteoritos y cosas así. Entonces, por esa razón la respuesta es la A, porque no está siendo respondida en el párrafo. Pregunta 7. La pregunta 7 dice, párrafo 5. El párrafo 5 implica que una especial explicación de por qué el iridio es abundante o se encuentra en un perímetro de arcilla es necesaria. ¿Por qué? A ver, el párrafo 5 implica que una especial explicación del perímetro de arcilla del iridio es necesaria. ¿Por qué? ¿Por qué es necesaria esa explicación? Vamos a ver. Aquí dice, el iridio no ha sido común en la Tierra desde los inicios de la historia del planeta, porque este usualmente existe metálicamente en un estado metálico y fue preferentemente incorporado en el núcleo de la Tierra. El planeta enfriado y consolidado. El hierro es encontrado en altas concentraciones en algunos meteoritos, en cuales el sistema solar originalmente su composición química es preservada. Aunque hoy día microscópicos meteoritos continúan bombardeando la Tierra, cayendo en ambos, en la Tierra y en el mar. Por mediciones como podríamos estos meteoritos caer sobre la Tierra, dando un periodo de tiempo, científicos podrían estimar cuánto podría haber tomado en depositar la observada cantidad de iridio en el perímetro de arcilla. O sea, lo que tratamos de decir es que si el iridio vino por meteoritos, como ya se tiene una cantidad estimada de meteoritos que caen a la Tierra durante una cierta cantidad de tiempo, meteoritos pequeñitos, entonces ya se tiene una cantidad estimada de iridio que debería haber en la superficie de la Tierra. Entonces, ellos con eso podrían saber si la cantidad de iridio que está en ese perímetro de arcilla corresponde o no a la cantidad de meteoritos que normalmente caen a la superficie de la Tierra de forma natural, porque son meteoritos pequeños. Ya continuamos. Estos cálculos sugieren que un periodo de cerca de 1 millón de años debería haber sido requerido. ¿Esto qué significa? Que para poder llegar a la cantidad de iridio que había en la arcilla, en esa zona, debe haber pasado 1 millón de años. Sin embargo, otra realidad evidencia o sugiere que la deposición
del perímetro de arcilla podría no haber tomado 1 millón de años. Entonces, esta usualmente alta concentración de iridio merece o requiere una especial explicación. Entonces hay mucha concentración de iridio y no responde a la cantidad de iridio que normalmente se podría obtener a través de una lluvia de meteoritos normal y progresiva a lo largo del tiempo. Por esa razón se necesita explicar eso. Entonces, leyendo otra vez la pregunta 7 dice: el párrafo 5 explica una especial implicación de que el iridio en el perímetro de la arcilla es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos explicar eso? Vamos a analizar opción por opción. El iridio en microscópicos meteoritos que alcanzan la Tierra durante el periodo precretácico, podría haber sido incorporado dentro del núcleo de la Tierra. Ya, como que eso no tiene sentido, lo que está diciendo aquí. Obviamente, si los meteoritos que hubiesen alcanzado la superficie de la Tierra se quedaban en la arcilla, en la parte de la superficie, no se incorporan al núcleo de la Tierra. Por esa razón esa opción no es. Literal B. El iridio en el perímetro de arcilla fue depositado mucho más que en 1 millón de años atrás. Ya, vamos a analizar bien esta parte. Eso lo que está diciendo aquí, si tiene sentido, en términos de qué. Escuchen. El iridio sí tomó más de 1 millón de años, eso lo explica aquí. Pero la razón por la que esta opción no es la correcta es porque más de 1 millón de años ya sale del periodo Cretácico, del periodo que estamos analizando. Por esa razón esta opción no es. Tiene sentido, pero se sale del contexto. Literal C. La concentración de iridio en el perímetro de arcilla es más alto que en los microscópicos meteoritos. Eso también en parte tiene sentido, pero no está en contexto. ¿Por qué? Porque si efectivamente hay mucha concentración de iridio en la superficie de la Tierra, lo que se trata de demostrar es que la cantidad de tiempo que pasó para que cayeran, durante el tiempo que cayeran los meteoritos, no es suficiente. Y literal D. La cantidad de iridio en la superficie de la arcilla, el perímetro de la arcilla, es tan grande para haber venido de microscópicos meteoritos durante el tiempo en el que el perímetro de la arcilla fue depositado. Ya, esto es lo que mejor sintetiza la respuesta. Lo dice de una forma muy clara, ¿no? La cantidad de iridio en la superficie de arcilla es muy grande, hay mucha concentración de iridio para que ésta haya venido de meteoritos microscópicos durante el tiempo en el que se depositó la arcilla. Entonces, ¿qué es lo que aquí sugiere? Que vino un meteorito grande, chocó contra la Tierra, levantó toda esa cantidad de arcilla, de arena, de tierra, y esa cantidad y el meteorito, como tenía iridio que viene del espacio exterior, este iridio quedó en cierta forma plasmado también en la arcilla. ¿Sí? Vamos a la pregunta 8. En esta aquí, si me equivoqué, la respuesta era la C. Yo había escogido, no alcancé a responder esta de aquí. Pregunta 8. Sí, la pregunta 8, ¿qué dice? El párrafo 6 menciona todos los siguientes efectos de una hipótesis del asteroide, de la colisión del asteroide, excepto. Ya recién en el párrafo 6 ya se habla de la hipótesis del asteroide. Vamos a leer. En vista de estos hechos, científicos hicieron la hipótesis, o como se diga, realizaron la hipótesis de un single, que vendría a ser un solo o simple solo asteroide grande, un grande y simple asteroide, a cerca de 10 a 15 kilómetros a través del cual ya colisionó con la Tierra, y el resultado, esto sí no sé qué significa, falló. Caer. Como resultado cayó creando
el perímetro de arcilla. O sea, como les dije, el meteorito golpeó la Tierra y se levantó esa cantidad de arcilla. Ellos calcularon, sus cálculos mostraron que el impacto levantó polvo hacia las nubes que cortó la luz del sol por muchos meses, por varios meses, inhibiendo la fotosíntesis en plantas, decreciendo la temperatura de la superficie en continentes, y estos llegaron a enfriarse, o sea, como empezaron a enfriar, causando extremos periodos de lluvias ácidas y significativamente un levantamiento de la temperatura global a través de los efectos invernadero. A través del efecto invernadero. Esta disrupción de comida, perdón, esta disrupción en la cadena alimenticia, chain food, y en el clima podría haber erradicado a los dinosaurios y otros organismos en menor cantidad, en menos de 5 o 15 años. Ya voy a ir mejorando mi inglés. 50 años, perdón. Menos de 50 años. Ya, entendimos lo que dice ahí. Entonces vamos a leer lo que dice la pregunta. Dice, el párrafo 6 menciona todos los siguientes efectos de la hipótesis del asteroide, menos una. Vamos a ver cuál. Literal A. Una larga cantidad de nube de polvo que bloqueaba la luz del sol. Eso sí lo menciona. Aquí está. Nube de polvo que bloqueaba la luz del sol. Una inmediata caída, drop es elevación. Aquí está diciendo que sube. Gota. Vamos a poner toda la oración. Este es otro problema, te ponen sinónimos. Tienes que saber. Una caída inmediata de las temperaturas superficiales de los continentes. Esto lo dice por acá. Decrementando las superficies temperaturas de los continentes a muy bajas y enfriamientos. Eso es lo que dice ahí. Entonces el literal B sí lo menciona. El literal D, un largo término. Por un largo término del incremento de la temperatura global. Vamos a traducirlo por si acaso. Un aumento a largo plazo. A long-term increase. A long-term increase in global temperatures. A ver. Un aumento a largo plazo de las temperaturas globales. Por aquí debe decir algo. Aquí está. A rise in long-term global temperatures. Lo dice. Entonces el literal C es el que no menciona. Un extremo decrecimiento en lluvias, rainfall, sobre los continentes. Eso no lo menciona. Por eso esa es la respuesta. Aparte menciona no un decrecimiento de lluvias, sino un aumento de lluvias ácidas. Dice, causando extremos episodios de lluvia ácida. Sí, por eso la respuesta es la C. Esa es la que no menciona. La 9. La 9 dice, siempre son los mismos esquemas, ¿no?, de exámenes. El 9 te dice que ubiques esta oración donde mejor le venga. El A, B, C o D. En este caso va ubicado en la sección C. Vamos a leerlo más para tener el contexto y ya después ustedes lo analizan. Dice, consecuentemente la idea de que el iridio, irradio, como sea, dice en la superficie de arcilla o en el perímetro de arcilla vino de microscópicos meteoritos, no puede ser aceptada. Va en la opción C, vendría a ser aquí. Ustedes tienen que leer y ver en qué opción va según el contexto. Vamos a leer todo. Creo que lo necesario sería desde un punto aparte. Podría ser desde aquí. Dice, por mediciones, como muchos de los otros meteoritos cayeron a la Tierra dando un periodo de tiempo, sobre un determinado periodo de tiempo, científicos pueden estimar cuánto esto podría haber tomado en depositar la observada cantidad de iridio en la superficie de arcilla.
Estos cálculos sugieren que un periodo de cerca de 1 millón de años podría haber sido requerido. Sin embargo, otra realidad evidencia o sugiere que la deposición sobre la superficie de arcilla o perímetro de arcilla podría no haber tomado 1 millón de años. Y ahí es donde viene lo que está acá. Consecuentemente, la idea de que el iridio que se encontraba en la superficie de arcilla vino de microscópicos meteoritos no puede ser aceptada, ¿sí? Entonces la usual alta concentración de iridio parecería requerir una explicación especial. Entonces aquí es donde va la oración. Tienen que ver el contexto. ¿Por qué va aquí? Porque de aquí a acá recién se toca el tema del iridio. Aquí dice, sin embargo, otra realidad de evidencia sugiere que la deposición la deposición en el perímetro de arcilla podría no haber tomado 1 millón de años. Y ahí complementas con lo de acá. Consecuentemente de lo que leímos hace un momento, la idea de que el iridio se encuentra en la superficie de arcilla viene de meteoritos microscópicos, podría no ser aceptada. Y luego viene lo de acá. Entonces, la usual alta concentración de iridio parecería requerir una especial explicación. ¿Ya? Entonces ahí es donde se complementa mejor. Pregunta 10. La pregunta 10 es lo de siempre. Te dan varias opciones y tienes que ver cuáles. Ya lo habíamos visto igual en el video anterior. Lo leo igual. Te dan varias oraciones introductorias que resumen el pasaje en la parte de abajo. Y tú tienes que escoger 3 que sinteticen mejor todo el pasaje, o sea, toda la lectura. La respuesta correcta es la A, la C y la E. Vamos a ver por qué. ¿Qué dice la A? Un simple cambio climático no explica algunos importantes datos relacionados a la extinción de los dinosaurios en el fin de la era Cretácica. Correcto. Eso sí sintetiza la lectura, eso lo dice. Es lo que se pone en cuestión. Literal B. El literal B no es. Vamos a ver por qué. Dice, el retrato de que los cambios en las corrientes del mar en el fin de la era Cretácica no ha sido muy explicado. Déjame ver. ¿Qué dice bien aquí? El retroceso de las vías marítimas al final del Cetáceo no ha explicado del todo, no se ha explicado del todo. O sea, eso no sintetiza, la verdad, no sintetiza nada. Pero lo que está haciendo ahí es una afirmación. Por esa razón no es. El literal C. El literal C sí es. Dice, las abruptas extinciones en el fin de la era cetácea y la alta concentración de iridio encontrada en los depósitos de arcilla durante el tiempo esto aquí sí no sé qué significa. Han alimentado y desarrollado una nueva hipótesis. Sí, eso sí sintetiza. Y sintetiza algunas cosas aquí. Porque habla de la abrupta extinción que se dio en un párrafo durante la era del cetáceo. Y habla de la cantidad de iridio que se encontró en otro párrafo. Sí sintetiza. La D dice que no. Vamos a ver por qué la D no sintetiza. Dice, extremos cambios diariamente y cambios climáticos por temporadas preceden al retraso de los mares dentro de la mayoría de las cuencas oceánicas. Vamos a traducirlo para ver qué dice. Los cambios extremos en los climas diarios y estacionales, extreme change in the daily and seasonal climates, precedieron al retroceso de los mares hacia las principales cuencas oceánicas. Precedieron al retroceso de los mares dentro de las principales cuencas oceánicas. Yo aquí sí, la verdad, si lo reviso en el párrafo, no debería estar esa información ahí. No sintetiza, pero también hay que ver si es verdad o no es verdad. Literal E.
Algunas hipótesis de los científicos, algunos científicos hipotizaron que la extinción de los dinosaurios resulta del efecto de la colisión de un asteroide con la Tierra. Ya eso sí está escrito, literalmente se entiende de los últimos párrafos de la lectura, eso sí. Y el F dice, las boundary clay, que sería la superficie de arcilla, layers, las capas de superficie de arcilla, como en una entre la Mesozoica y Cenozoica, son usadas por los científicos para determinar el rango en el cual las especies extintas se declinaron. Ya esa ahí no. Los científicos utilizaron capas de arcilla límite como la que se encuentra entre el Mesozoico y el Cenozoico para determinar el ritmo que disminuye una especie extinta. Vamos a leer de nuevo. Los científicos utilizaron capas de arcilla límite como la que se encuentra entre el Mesozoico y el Cenozoico para determinar el ritmo que disminuye una especie extinta. Como tal, no, porque ellos no usaron capas, sino que ellos analizaron la cantidad de concentración de iridio sobre la superficie de arcilla. Entonces, la concentración de iridio que había en esa superficie de arcilla fue lo que a ellos les ayudó a determinar si ese iridio, si la extinción se debió a meteoritos miniatura o si se debió a un meteorito grande, ya que la concentración de iridio no correspondía a la cantidad de iridio que venía en los meteoritos pequeños. Entonces, por esa razón, el literal F no debería ser la respuesta. Ya terminamos de analizar este de aquí. Asimismo, como lo menciono, si desean más de estos ejercicios, tienen que darle me gusta, suscribirse, compartir. Por lo menos unos 50 me gustas, ¿ya? Y si desean colaborar con el canal, pueden hacerlo dando clic aquí donde dice gracias o a través de este correo por PayPal o en el enlace que dejaré en la descripción. Gracias por su atención y como siempre digo, esfuércense mucho y estudien bastante.